Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, todos los derechos a sus respectivos creadores, no son mías las obras utilizadas y mencionadas. Excepto la teoría pendejos. Si no están suscritos suscríbanse, den like que de esta forma me apoyarán, sin nada más que decir, sigan con la teoría. Capítulo 1. Lobitos estaba echado en mi cama, la suavidad de las sábanas una bendición contra el tedio que se había apoderado de mi existencia. El reloj digital en mi mesita de noche parpadeaba, marcando una hora intrascendente en la madrugada, y el silencio de mi departamento se sentía pesado, casi asfixiante. Mi vida, en general, se había vuelto un aburrimiento monótono. Acababa de terminar la escuela, y la universidad, bueno, la universidad era una decepción aún mayor. Las clases se sentían redundantes, los profesores desinteresados, y mis compañeros, en su mayoría, parecían más preocupados por la vida social que por el conocimiento que supuestamente veníamos a adquirir. Siempre fui bueno en los estudios, muy bueno de hecho, casi dolorosamente inteligente para mi propio bien, lo que me llevaba a sobrepensar absolutamente todo. Cada decisión, cada interacción, cada mínima cosa que ocurría a mi alrededor era diseccionada en mi mente hasta sus últimas consecuencias, una y otra vez, hasta el punto de la extenuación. Esto me hacía algo reservado, serio, aunque la verdad es que me llevaba bien con casi todo el mundo. No era antisocial, solo introspectivo. De repente, un estruendo sordo y profundo rasgó la quietud de la noche. Era un sonido que vibraba en mis huesos antes de que mis oídos lo registraran del todo, una resonancia grave que parecía surgir de las profundidades de la tierra misma. Un instante después, sentí como toda mi casa, mi pequeño y aburrido departamento en un 8º piso, se movía. No era un vaivén suave, no, era un sacudón violento, un bamboleo que me arrojó de la cama con una fuerza brutal. Mi corazón dio un brinco, latiendo frenéticamente contra mis costillas. Era un sismo, no había duda. Uno fuerte, por la forma en que los muebles se tambaleaban y el cristal de las ventanas vibraba con un tintineo agudo y desesperado. El pánico, esa emoción cruda y primigenia, me invadió por completo. Mis pensamientos se atropellaron. Estructura. Colapso. Salida. No hubo tiempo para sobrepensar, solo para actuar. Me puse de pie de un salto, el suelo bajo mis pies pareciendo una gelatina inestable, y salí corriendo de mi departamento. Las paredes parecían suspirar con crujidos y gemidos, pequeños trozos de yeso se desprendían del techo, cayendo como nieve polvorienta. Apunté directamente a las escaleras, la única vía de escape razonable en un edificio que sentía que se desgarraba. Mala suerte la mía, vivir en un 8º piso. La bajada se convirtió en una carrera infernal. Bajaba y bajaba y bajaba, mis piernas ardiendo, mis pulmones demandando aire mientras el temblor no cesaba. Cada escalón era un riesgo, cada rellano una pequeña victoria contra el inminente desastre. Escuchaba los gritos de mis vecinos, el estrépito de objetos cayendo, el sonido chirriante del metal retorciéndose. Finalmente, tras lo que parecieron siglos, llegué al 1er piso. El vestíbulo era un caos. Grietas serpenteaban por las paredes, como venas abiertas en un cuerpo agonizante. La puerta principal, aunque abierta, parecía un portal a un mundo diferente, un mundo de destrucción. No lo dudé un instante. Salí corriendo, casi tropezando con mis propios pies, la adrenalina bombeando por mis venas. Una vez afuera, el espectáculo era aún más devastador. Vi cómo los departamentos se caían uno encima de otro, como si fueran fichas de dominó gigantes. Las casas de alrededor se movían fuertemente, sus estructuras de madera crujiendo y retorciéndose como ramas secas al viento. Pero yo ya estaba a salvo, o eso creía.
Estaba afuera, respirando el aire gélido de la noche, que ahora se mezclaba con el polvo y el olor a tierra removida. Intenté calmarme, mis pulmones jadeando, mis músculos tensos por el esfuerzo. El temblor parecía disminuir, o quizás era solo mi percepción en medio de la conmoción. Levanté la vista, intentando procesar el panorama dantesco que me rodeaba. Edificios caídos, calles levantadas, el cielo nocturno teñido por una neblina de polvo. Fue entonces, justo cuando sentía un atisbo de alivio, que mi instinto, esa intuición que siempre me acompañó y que a veces sobrepensaba hasta la locura, me gritó. De la nada, volteé arriba. Y lo que vi me heló la sangre. Una gran parte de ladrillos, desprendiéndose de lo que quedaba de mi edificio, venía directamente hacia mí. En ese instante, mi cuerpo no pudo moverse. Era como si el tiempo se ralentizara hasta detenerse por completo. Pude ver cada ladrillo, cada grieta en su superficie, cada partícula de polvo que los rodeaba mientras caían inexorablemente hacia mi cabeza. El pánico se apoderó de mí una vez más, pero esta vez, era un pánico inmovilizador. Mis músculos se negaron a obedecer, mis cuerdas vocales no emitieron ni un sonido. Era el final, lo supe. Y de la nada, parpadeé. No fue un parpadeo normal, no. Fue un parpadeo que duró una eternidad y un instante al mismo tiempo. Un parpadeo que engulló la realidad, que borró el dolor, el miedo, el estruendo. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré en un lugar completamente diferente. Era un lugar oscuro. Totalmente en negro. No había ni un ápice de luz, ni una pizca de matiz. Era la oscuridad más absoluta que jamás había experimentado, una negrura que parecía envolverme, consumirme, como si yo mismo fuera parte de ese vacío. No sentía nada. Ni frío, ni calor, ni el suelo bajo mis pies. Era como flotar en la nada, en el abismo. Mi mente, que normalmente sobrepensaba hasta el cansancio, estaba en shock, incapaz de procesar la situación. ¿Estaba muerto? ¿Esto era el más allá? ¿El limbo? Un escalofrío me recorrió, aunque no sentía temperatura alguna. Intenté hablar, intenté moverme, pero mis labios no formaron palabras y mi cuerpo no respondió. Estaba suspendido en esta nada eterna, solo, en completo silencio. La soledad era opresiva, el vacío abrumador. ¿Había realmente muerto? Así era. Un parpadeo y luego esto. Mis pensamientos, por primera vez, no encontraban un camino. No había nada que analizar, nada que sobrepensar, solo una oscuridad infinita. Justo cuando la desesperación empezaba a arraigarse en lo más profundo de mi ser, una voz fuerte y resonante, una voz que no parecía venir de ninguna dirección específica, sino de todas partes a la vez, retumbó en este vacío. ¡Ey, mocoso! La voz era grave, profunda, con un tono que no dejaba lugar a dudas de su autoridad. Me sobresalté, aunque no había nada de lo que sobresaltarse, solo yo y la voz en esta negrura. ¿Qué pasa? Intenté decir, pero de nuevo, ningún sonido salió de mí. La voz continuó, ignorando mi patético intento de comunicación. Moriste. La palabra resonó en mi mente, simple, directa, innegable. Morí. Los ladrillos. El sismo. Todo tenía sentido. Estaba muerto. Y esta oscuridad, este vacío, era el resultado. Pero ¿y ahora qué? ¿Era el infierno? ¿El cielo? ¿O simplemente la nada, el fin de todo? La voz pareció leer mis pensamientos, o tal vez era simplemente el curso predeterminado de los acontecimientos. Te irás ahora mismo a otro mundo. Otro mundo. Mi mente, a pesar del shock, comenzó a procesar la información. Como en las novelas. Los isekai. Reencarnación. Un nuevo comienzo. Un atisbo de algo parecido a la emoción, o quizás solo curiosidad, burbujeó en mi pecho.
Como un ser de anclaje. Ser de anclaje. Esa frase, la había escuchado antes. No podía ser. Mi mente comenzó a conectar los puntos, a pesar de la incredulidad. Había visto esa película hace poco, Deadpool y Wolverine. La voz continuó, confirmando mis peores y más extraños presentimientos. Y por si te preguntas si, ser de anclaje significa lo mismo que en la película de Deadpool y Wolverine. Mi boca se abrió en una O silenciosa. Esto era, increíble. Surrealista. Absurdo. Un ser de anclaje. Eso significaba que tenía que encontrar a alguien, o que estaba atado a un universo, o que... Miles de preguntas se agolparon en mi cabeza, mi cerebro sobrecargado, intentando asimilar esta locura. Pero la voz no me dio la oportunidad. Bien, no quiero responder preguntas, así que chao. Fue tan repentino como su aparición. La voz, que había sido tan imponente y omnipotente, ahora sonaba con una especie de aburrimiento final, como si ya hubiera cumplido su cuota de explicación. Antes de que pudiera articular una sola palabra, antes de que pudiera formular una sola de las miles de preguntas que me atormentaban, ¿por qué yo? ¿A qué mundo? ¿Qué significa ser un anclaje exactamente? ¿Tengo poderes? ¿Me veré diferente? Antes de cualquier cosa, mi vista se oscureció. No se oscureció más, porque ya estaba en la oscuridad total. Fue como si la propia oscuridad se volviera más densa, más absoluta, engulléndome por completo, arrastrándome a un abismo aún más profundo dentro del vacío. Sentí una especie de tirón, una aceleración vertiginosa que duró solo un segundo, o quizás una eternidad. Y cuando volví a parpadear, la oscuridad se disipó. De golpe. Estaba en un lugar. No era el vacío. No era mi cama. No era mi departamento. Estaba tirado en el suelo. Sentí el contacto de una superficie dura y fría contra mi mejilla, el leve picor del polvo y la suciedad. La luz, aunque tenue, era una bendición para mis ojos acostumbrados a la nada. Pude ver sombras, contornos borrosos. Había entendido lo que me había dicho ese extraño ser. Me había enviado. Ahora estaba viviendo en un mundo totalmente diferente. Esto no era un sueño, no era un coma. Era real. Joder, era real. Y sí, era como en esos fanfics que miraba. Me habían enviado con poderes. Eso era lo que significaba ser un ser de anclaje en este contexto, ¿verdad? No podía ser que me enviaran sin nada. Esa era la promesa implícita de estas historias. Ahora solo faltaba descubrir cuáles eran esos poderes y, aún más importante, ¿en qué mundo estoy? El solo pensamiento me llenó de una mezcla de aprensión y una extraña excitación. Me levanté lentamente, sintiendo un leve mareo al principio, pero mi cuerpo parecía estar en plena forma, a pesar del impacto que debía haber sufrido al llegar. Limpiándome el polvo de la ropa, que ahora sentía extraña al tacto, empecé a mirar a mi alrededor, intentando orientarme en este nuevo y desconocido lugar. El aire se sentía diferente, el olor, era un olor a humedad y a algo metálico, a hormigón. Estaba en un callejón. Paredes de ladrillo mugrientas, grafitis descoloridos, contenedores de basura rebosantes, y el eco lejano de la ciudad. Nada muy revelador por ahora. Mi ropa, un momento. Me miré. No eran mis pijamas de siempre, ni la ropa que usaba para salir. La tela era oscura, de corte impecable pero funcional. Una especie de chaqueta oscura de cuello alto con detalles blancos, pantalones a juego. Era familiar. Demasiado familiar. Mi mente, siempre ágil para las referencias, hizo la conexión. La descripción, esa ropa, mis ojos se posaron en la tela, en el corte. No eran mis pijamas de siempre, ni la ropa de calle que usaba para mis aburridas andanzas.
La tela era oscura, de un corte impecable pero funcional, como si estuviera diseñada para la acción, no para la comodidad de un estudiante universitario cualquiera. Una especie de chaqueta oscura de cuello alto con detalles morados, pantalones a juego que se ajustaban bien, pero permitían un rango completo de movimiento. Era familiar. Demasiado familiar. Mi mente, siempre ágil para las referencias y los detalles, hizo la conexión de inmediato. ¿Acaso soy un estudiante de Jujutsu Kaisen? Murmuré al aire, la voz ronca por la sorpresa y la confusión. La ropa. Era la ropa de la escuela de hechicería. Joder. Esto se estaba poniendo interesante, o quizás terriblemente complicado. Esa ropa es inconfundible, sacada directamente de ese anime. Ahora, la pregunta era, ¿cuál personaje? Rápidamente, una emoción impresionante me invadió. Si estaba en el universo de Jujutsu Kaisen, y si yo era Gojo Satoru. El pensamiento hizo que una sonrisa se formara en mis labios. Gojo. El más fuerte. Invencible. Sexy. Imaginarme con esa ceguera encantadora y ese poder ilimitado, era un pensamiento que, para mi yo pervertido y algo arrogante, resultaba sumamente atractivo. Sí, eso sería perfecto. Ser el tipo más fuerte, sin preocupaciones, con una apariencia que te hace suspirar. Salí del callejón con una nueva confianza, el paso más ligero, casi eufórico. Necesitaba confirmar esto. Necesitaba verme. A lo lejos, una tienda de electrónica tenía un televisor en el escaparate que reflejaba la calle, y me dirigí hacia él como un imán. Me paré frente al cristal, la expectación creciendo en mi pecho. Cerré los ojos por un segundo, saboreando el momento, la posibilidad de ser Gojo Satoru. Luego, los abrí. Y todos mis ánimos se fueron al carajo. Frente a mí no estaba la mata de cabello blanco impoluto, ni los ojos celestes que perforaban el alma, ni esa sonrisa despreocupada y poderosa. Lo que vi en el reflejo fue, alguien que se imaginaría a Megumi Fushiguro en la vida real. Cabello oscuro, los ojos profundos y la expresión generalmente seria, incluso melancólica. Era guapo, sí, no lo iba a negar. Tenía sus rasgos marcados, su aire enigmático. Pero no era Gojo. Era Fushiguro. Suspiré con profunda molestia, un gruñido escapando de mis labios. Fushiguro. Joder. No es que Megumi no fuera un badass, con su control de sombras y su inmenso potencial, pero no era Gojo. La decepción fue casi palpable. Esto significaba que tenía que lidiar con la técnica de las 10 sombras, con los Shikigamis, con el peso de esa herencia, y lo más importante, tenía que domar a mis sombras. La idea de invocar esos bichos extraños y aprender a controlarlos, era mucho trabajo. Y yo, a pesar de mi inteligencia, a veces era un vago de mierda. ¿Y ahora? Murmuré, la pregunta resonando en el silencioso callejón. Ya no había euforía, solo la cruda realidad de mi nueva identidad. Decidí que quedarme parado en medio del callejón, lamentándome por mi falta de cabello blanco y ojos celestes, no me llevaría a ninguna parte. Necesitaba moverme, necesitaba más información. Volví a la calle principal, mis ojos escaneando el entorno. Y fue entonces cuando vi el televisor cercano de la tienda que me había usado de espejo. La imagen en la pantalla captó mi atención de inmediato. Se mostraba a un señor rubio, de tono de piel clara y ojos azules, con un traje de superhéroe que gritaba América. Su sonrisa era demasiado perfecta, sus músculos demasiado definidos, su mandíbula demasiado cuadrada. La bandera estadounidense adornaba su pecho. Oh, no. Mi corazón se hundió en mi estómago. Esto no era Jujutsu Kaisen. Ni de cerca. Mi mente, que sobrepiensa cada detalle, analizó rápidamente la imagen, la estética, el aura de falsedad heroica que irradiaba el tipo.
El traje, el símbolo, la revelación me golpeó con la fuerza de un camión. Me encontraba en The Voice, susurré, la voz casi inaudible por la incredulidad. Esa serie. Esa maldita serie. Las entrañas de mi estómago se revolvieron. ¿De verdad? De todos los mundos posibles, me habían enviado a este. Un mundo donde los héroes son en su mayoría psicópatas narcisistas con superpoderes, y la corporación que los maneja es más malvada que los propios villanos. Carajo. Esto era 1000 veces peor que domar Shikigamis. La noticia que se mostraba en la televisión no la recordaba de The Voice. El tipo rubio seguía sonriendo y hablando de alguna banalidad heroica, mientras yo intentaba recordar cada episodio, cada arco argumental. Lo más probable es que estuviera unos días antes de que la serie empezara, o al menos eso esperaba. La idea de que me hubieran enviado unos años atrás, antes de que todo el caos principal estallara, era el mejor escenario posible. No creo que me hayan enviado unos años atrás, no. Si fuera así, la preparación para lo que venía sería monumental. Empecé a caminar por las calles, la euforía inicial completamente evaporada, reemplazada por una aburrida resignación y una creciente preocupación. Sigamos, pero no te olvides de suscribirte y dar like. Ahora, primer paso. Tenía que conseguir dinero. Segundo paso. Asentarme en una casa. Y luego, ¿qué? Realmente no lo sabía. Tal vez si solo me ponía a robar a ladrones, o a acabar con alguna mafia, aunque no creía que hubiera muchas, o al menos no las recordaba prominentes en la serie. Mi mente ya estaba sobrepensando los posibles escenarios, las implicaciones de estar en este mundo. ¿Podría usar mis poderes de Jujutsu Kaisen contra los supes? ¿Cómo reaccionarían? ¿Me detectaría Boug? Bueno, primero lo primero. Antes de planear cualquier cosa grande, necesitaba dominar mi energía maldita. Si tenía la técnica de las 10 sombras, necesitaba aprender a usarla. Me desvié hacia un callejón cercano, buscando un lugar discreto donde no hubiera miradas curiosas. La oscuridad y el olor a humedad me recibieron. Era perfecto. Aquí, entre la basura y los grafitis, empecé a practicar. Cerré los ojos, concentrándome en esa sensación que había experimentado al despertar, esa energía dentro de mí. Al principio, era difícil. Era como intentar atrapar humo con las manos, pero este cuerpo, esta nueva forma, parecía venir con talento y experiencia. O quizás era solo yo, mi propia mente analítica, capaz de descifrar rápidamente los patrones y las sensaciones. Tal vez, quién sabe. Empecé a sentirla, esa energía oscura y potente fluyendo por mis venas. Al principio, era una sensación extraña, casi alienígena, pero con cada intento, se volvía más familiar. Poco a poco, la resistencia disminuía. Mi mente se enfocaba, mis instintos se agudizaban. Ya se estaba volviendo fácil. Lo logré. Exclamé en voz baja, la emoción volviendo a mi pecho, pero esta vez, una emoción de puro logro y poder. Empecé a manipular la energía maldita. Al principio me costó, hubo momentos en los que se dispersaba, en los que no respondía como yo quería, pero una vez manifestada, una vez que logré concentrarla y dirigirla, era fácil manipularla. Se sentía como una extensión de mi propia voluntad. Empecé a moverla por mis brazos, recubriéndolos con una capa tenue de esa energía oscura. Luego mis piernas. Podía sentir cómo se fortalecían, cómo cada músculo se tensaba con un poder antinatural. Esto era increíble. Tenía una idea. La técnica maldita. Si era Fushiguro, tenía que poder invocar. Concentré energía maldita en mis manos, mis dedos formando los gestos que recordaba de la serie. Las sombras bajo mis pies parecieron vibrar, expandirse. Formé la señal de lobos con mis manos, la misma que Megumi usaba. Lo intenté.
y para mi asombro, lo lograron. Vi cómo mi sombra se expandió desde el suelo, creciendo, burbujeando, y empezó a tomar forma. Dos figuras emergieron de la negrura, dos criaturas lupinas hechas de sombras sólidas. Un lobo blanco y un lobo negro. Eran realmente bonitos, a pesar de ser manifestaciones de energía maldita. Sus ojos brillaban con una luz propia en la oscuridad del callejón. Era el momento de probarlos, de probarme a mí mismo. Agarré una botella rota que estaba tirada cerca, el cristal astillado, un arma improvisada. La lancé hacia el lobo negro. Al instante de cortarlo, la botella se rompió, desvaneciéndose en partículas de sombra. El lobo blanco, en cambio, se me lanzó encima con una velocidad sorprendente. Reaccioné por instinto. Levanté un puño, lo reforcé con energía maldita sin pensarlo, y le di un derechazo que lo hizo retroceder, sacudiéndose. Empecé a pelear contra ellos a puños, un 1 contra 2. Era difícil, sí. Los lobos se movían rápido, coordinados, sus garras y dientes de sombra afilados. Al principio, me costó evitar sus ataques, pero empecé a practicar mis habilidades, a afinar mis reflejos. Usaba mi energía maldita como mi mejor arma, reforzando cada vez que me golpeaban en una zona. El dolor era real, aunque no parecía causar daño duradero a este nuevo cuerpo. Era más como una advertencia, una forma de obligarme a mejorar. Al principio era difícil, sí, pero con cada golpe bloqueado, con cada esquiva exitosa, empezaba a dominarlo. Podía sentir la energía maldita fluyendo con más libertad, respondiendo más rápidamente a mis pensamientos. Los lobos, hechos de mi propia energía, empezaron a cansarse, a caer con menos agilidad. Eran mis creaciones, después de todo, y yo los estaba controlando, incluso en esta pelea caótica. Utilizando mi energía maldita, recubrí con mucha fuerza mi brazo y le di un golpe potente al lobo negro. La figura sombría se desvaneció con un siseo, volviendo a ser parte de la oscuridad del callejón. Solo quedaba el blanco, que se había desconcentrado por la desaparición de su compañero. Eso me dio la oportunidad que necesitaba. No lo dudé. Recubrí mi otro puño, y con un grito de esfuerzo, lo golpeé también. El lobo blanco se disolvió, dejando solo el silencio y mi respiración agitada. Ah. Jadeé, dejando escapar el aire de mis pulmones. Me sentía agotado, los músculos doloridos, pero una sonrisa se extendió por mi rostro. Ya me cansé, admití, sentándome en el piso polvoriento del callejón. Había logrado invocar y controlar mis shikigamis. Era agotador, pero lo había hecho. Me volví a levantar, la adrenalina aún presente. Quería probar algo más. Hice la seña de lobos con las manos de nuevo, y para mi alegría, volvieron a salir. Los lobos de sombra aparecieron una vez más, hermosos en su etérea composición. No me habían atacado esta vez, esperando mis órdenes. Podía mandarles. Esto era genial. Bien, ¿qué nombre tendrán ustedes? Les pregunté a las figuras sombrías, como si pudieran responderme. Mi lado pervertido y algo tonto siempre aparecía en los momentos más inoportunos. Ya. Una idea me vino a la mente. El lobo blanco se llamará Jack, y el negro, Lucky. Sonreí, asintiendo para mí mismo. Nombres sencillos, pero con un toque que me gustaba. Bien, ya tenía lo primero. Mis shikigamis. Y sabía cómo manejarlos. Ahora los hice desaparecer, absorbiéndolos de nuevo en mi sombra. La sensación de poder era embriagadora. Salí del callejón, el sol ya poniéndose, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Tenía hambre. Realmente mucha hambre. Era de noche. Mi estómago gruñía. Necesitaba dinero, pero no de la forma tradicional.
Reforcé mis piernas con energía maldita y empecé a subir por la pared de una casa cercana, una fachada de ladrillo que ofrecía buenos agarres. La escalada fue sorprendentemente fácil, casi sin esfuerzo. Una vez que llegué al techo, empecé a avanzar, moviéndome sigilosamente por las casas, de tejado en tejado, como un gato. Era una sensación liberadora, la ciudad extendiéndose bajo mí, las luces parpadeando. De repente, mis oídos, que parecían estar más agudizados en este cuerpo, captaron una voz. No era el bullicio normal de la ciudad. Era un grito ahogado, una súplica. Me acerqué, moviéndome con cautela por los tejados, y lo que vi me hizo fruncir el ceño. En un callejón oscuro debajo, vi a un señor, un tipo corpulento, acorralando a una chica, intentando abusar de ella. Suspiré. Esto era The Boys. La escoria. Los héroes no harían nada, y los policías probablemente llegarían tarde. No era mi problema, ¿verdad? Podría seguir de largo. Pero, no podía. A pesar de mi naturaleza seria y a veces cínica, algo en mí no me permitía ignorar una injusticia tan flagrante. No era idiota, sabía que tirarse desde un techo alto me rompería las piernas. Así que, con un plan rápido en mente, empecé a caer sobre cosas lentamente, usando los salientes, las cornisas, los toldos, para amortiguar mi descenso. Era como parkour, pero con un toque de energía maldita para suavizar los impactos. Caí al piso del callejón con un ruido sordo, aterrizando como un gato. El señor, que estaba demasiado ocupado con la chica, se sobresaltó y se giró, mirándome con furia. La chica, asustada, aprovechó la distracción para intentar alejarse, pero él la detuvo de un brazo. «Lárgate, mocoso. Esto no te importa», me espetó el gordo, su voz pastosa por la ira y el alcohol, o lo que fuera que había consumido. Yo solo le dije, con la voz tranquila, casi aburrida: «Sí, ajá. Escucha, gordo estúpido, no lo harás». El tipo me miró, asombrado por mi insolencia. No esperó mi siguiente movimiento. Rápidamente, me acerqué a él, mis pasos silenciosos, casi depredadores. Reforcé mi puño con una cantidad considerable de energía maldita, sintiendo la potencia que acumulaba en mis nudillos. No iba a contenerme. No con un tipo así. Le di un derechazo limpio y brutal en la mandíbula. El sonido del impacto fue seco, terrible. Lo hizo caer de rodillas al instante, su cabeza girando antinaturalmente por un segundo antes de que se desplomara. Sangraba profusamente por la boca, y vi cómo sus dientes, o al menos algunos de ellos, se le habían salido, esparcidos por el suelo del callejón como pequeñas perlas rotas. Se quejó, intentando levantarse, mientras yo lo miraba desde arriba. «Escucha, idiota», le dije, mi voz ahora fría y amenazante, una que no sabía que tenía. «Yo voy a vigilar las calles. Espero no volverte a ver». Mientras se retorcía, intentando recuperar algo de dignidad, le quité todo el dinero que tenía en la cartera, sintiendo el grosor de los billetes. Era un buen botín. El gordo, con todas sus fuerzas, empezó a arrastrarse, intentando huir. Y yo, para asegurarme de que el mensaje le quedara claro y que no se le ocurriera volver a intentar algo similar, cuando se estaba levantando, le tiré una patada en los huevos, que lo hizo retorcerse de dolor, un aullido de agonía escapando de su boca. Pero se fue más rápido, cojeando y quejándose por el callejón oscuro, su silueta desapareciendo en la noche. Suspiré de nuevo. Había sido un día agitado. Pero al menos había logrado lo primero. Tenía dinero, algo de dinero. Y había probado mis habilidades en un escenario real, no solo en un callejón con sombras. Esto era solo el comienzo. Ahora, a ver qué me depara este maldito mundo de héroes.
Bueno chavales, acá acaba el capítulo, espero que les haya gustado, me demoré un poco en escribirle y bueno, esto sería todo por ahora, espero nos volvamos a ver, sayonara.